estaba en guerra. El enemigo no se detenía y cada día se perdían más soldados. En medio del caos, apareció un mapa antiguo. Mostraba una isla perdida, al otro lado del mar, donde, según viejas leyendas, había algo que podía cambiar el rumbo de cualquier batalla, un lugar que nadie se atrevía a buscar hasta ahora. El Senado no tardó en decidir. No podían enviar un ejército, pero sí un barco, uno solo, elegido, preparado y enviado en silencio. El objetivo era claro: encontrar esa isla y traer lo que hiciera falta para salvar al imperio. El barco fue construido con refuerzos especiales. Llevaba a bordo marineros expertos, un médico de guerra, un escriba y un joven oficial con fama de no fallar. Saldrían al amanecer y regresarían en 6 meses exactos. Era la última esperanza. El día de la partida, el puerto estaba lleno. El emperador observaba en silencio. El barco comenzó a alejarse y todos sabían que esa no era una misión cualquiera. Era una apuesta total. Roma la miraba partir, como quien ve alejarse su última carta. Pero justo antes de perderse en el horizonte, una sombra cayó sobre la cubierta. Las antorchas se apagaron solas, y uno de los hombres miró hacia arriba, jurando que había algo volando por encima. Pero no era un ave. Nadie habló, solo siguieron adelante. Mientras el barco desaparecía entre la niebla, Roma volvía a respirar. Sabían que no sería fácil, pero querían creer que volverían. La ciudad estaba cansada de perder, y por primera vez en meses tenían una razón para esperar. Pasaron los días. En el frente de batalla, los soldados hablaban del barco. Decían que cuando regresara, todo cambiaría. Algunos llevaban colgando su nombre escrito en una pequeña tablilla, como si eso los protegiera hasta su regreso. El emperador ordenó preparar el puerto para su regreso. Se pusieron guirnaldas, se limpiaron los muros. Era el mes prometido. Y Roma, rota por la guerra, esperaba. Pero el día llegó y no volvió nada. Ni una vela, ni una señal. Solo viento, solo mar. Y por primera vez, Roma empezó a tener miedo. La guerra seguía. Los enemigos no daban tregua. Cada día llegaban nuevas listas de muertos. Roma resistía, pero la gente no hablaba de victorias. Hablaban del barco y se preguntaban si volvería antes de que todo colapsara. Pasaron 3 meses, luego 5. Las familias dejaban ofrendas en el puerto, cartas, estatuillas, flores secas. La fe se mantenía, pero la espera comenzaba a doler. Y llegó el día exacto. El 6º mes, la fecha que habían prometido. Roma preparó el puerto, pero al anochecer, el mar estaba vacío. La guerra no paró. Pero esa noche, una bruma espesa cubrió la costa. Desde la torre de vigilancia, un grito rompió el silencio. ¡Ahí está! ¡Es el barco! Y todos corrieron hacia el mar. Y de pronto, una vela solitaria apareció entre la bruma. Era el barco, el mismo. Pero no se dirigía al puerto. Solo pasó en silencio. Y cuando varios barcos intentaron alcanzarlo, desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Después de eso, nada. El mar volvió al silencio. Los soldados bajaron la cabeza, el pueblo no volvió a preguntar, y el barco desapareció otra vez. El Senado ordenó que nadie hablara del incidente, pero era tarde. Roma ya había visto algo que no debía ver, y desde ese día, el puerto dejó de ser un lugar tranquilo. Años pasaron, la guerra terminó, pero la ciudad no volvió a ser la misma, porque algo se había llevado ese barco, y luego lo trajo de vuelta, pero no para entregarlo, sino para dejar un mensaje. Y aunque el mar volvió a estar en calma, muchos juraban que por las noches se seguía escuchando madera crujiendo, allá donde no había nada, solo agua, y algo que nunca terminó de irse. Roma ganó la guerra, pero nadie lo celebró. La victoria había costado demasiado. Y el barco nunca volvió. Con el tiempo dejaron de mencionarlo, solo algunos ancianos lo recordaban como si hubiera sido un mal sueño. Pasaron los años. Roma volvió a la calma. Se reconstruyeron templos, acueductos, plazas. Todo parecía volver a la normalidad. Hasta que algo apareció en el mar. Una vela blanca, una silueta oscura.
avanzando sola, sin viento, sin ayuda. Era el mismo barco, exactamente igual al que partió años atrás. La gente corrió al muelle. Algunos lloraban, otros no creían lo que veían. El barco entró al puerto sin que nadie lo guiara. Se detuvo solo, sin remos, sin velas, como si supiera regresar. Cuando subieron a revisar, no había nadie, ni un solo tripulante. Todo estaba en su lugar, las armas limpias, la comida sellada, pero el aire era pesado, como si alguien acabara de marcharse. El Senado prohibió hablar del tema, pero ya era tarde. Roma entera sabía que el barco había vuelto, y con él no llegaron respuestas, sino más preguntas. Las teorías comenzaron. Vieron algo que no debían ver, y no pudieron regresar. El barco regresó, pero no era el mismo. No regresó solo. Algo más viene detrás. Años después, un niño jugaba cerca del puerto y encontró algo entre las piedras, un anillo con el símbolo de una legión. Pero nadie recordaba ese nombre, y los archivos no mostraban a ningún soldado con ese sello. Nadie volvió a tocar el barco, nadie volvió a hablar de él. Pero cada noche alguien dejaba una antorcha encendida junto al muelle, y algunos dicen que muy de madrugada se escuchan pasos en la cubierta, pasos que nunca llegan a bajar.